En dos y en uno y empezamos. A ver, muchachos. Compartimos pantalla. Me comentan si pueden ver la pantalla, por favor. ¿Se pueden ver? Yo espero que sí. Sí, ¿verdad? Ya. Te voy a compartir tres PPTs. Tres. Una donde vamos a hablar del indigenismo a nivel general. Otra donde solo vamos a hablar de Ciro Alegría. Y la otra donde solo hablaremos de Arguedas. ¿Ya? A Enrique López Albújar no vamos a verlo tanto porque no lo están pidiendo para postular. Entonces solamente vamos a mencionarlo. ¿Está bien? Muy bien. En cuanto al indigenismo, como la gran mayoría sabe, el indigenismo es un movimiento literario, es un movimiento que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX, 1920, 1930, 1940, y se desarrolló a la par del vanguardismo. Es decir, mientras que el indigenismo se desarrollaba en narrativa, preferentemente, el vanguardismo también, pero a nivel poético. Es como que convivieron estos dos movimientos, indigenismo y vanguardismo. Y por eso estos dos movimientos eh, tienen el mismo contexto. ¿Y el contexto cuál es? Es el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, que duró desde 1919 hasta 1930, el llamado oncenio. En este periodo, nuestro país comenzó a depender de capitales extranjeros, ¿ya? Para ser más precisos, capital norteamericano, y hubo un tipo de discurso populista por parte del gobierno. Ujú. Ahora, todo esto llevó a una reflexión sobre nuestra identidad nacional. Eso es muy importante. La reflexión sobre nuestra identidad. ¿Qué somos los peruanos? ¿Quiénes somos los peruanos? Esto va a llevar a reflexionar sobre la condición del indígena, ¿ya? En aquellos años también hubo una efervescencia política muy interesante. Se crearon en especial dos partidos políticos. Uno fue el APRA y el otro fue el Partido Comunista del Perú. En cuanto a el APRA fue un partido de izquierda liderado por Víctor Raúl Ayat de la Torre y el Partido Comunista liderado por Mariátegui. Ambos eran partidos que se difundieron en las ciencias sociales y que hubo libros, estudios sobre el Perú. Un libro muy importante es Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado por Mariátegui en 1928. Entonces, este libro es muy importante, es un libro de ensayos. Recordemos que Mariátegui analiza nuestra realidad a través de siete ensayos. Y hay ensayos dedicados tanto a la tierra como al indígena mismo. Pasemos a las características del indigenismo. ¿Cómo es una obra indigenista? Ya, por si acaso, estas características las plantea el autor Enrique Escajadillo, ¿sí? ¿Qué plantea este autor? A ver, postula explícitamente la reivindicación del indígena. En toda obra indigenista, en toda obra indigenista, se reivindica al indígena. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Qué es reivindicar?
Reivindicar es devolverle su lugar, devolverle sus derechos, devolverle su estatus. ¿Qué estamos celebrando? ¿El centenario del Perú? Ok. ¿Y quién celebra? ¿El indígena o no? También debería celebrar. ¿Y por qué no celebra? ¿Tiene acaso derechos? ¿Acaso fue incorporado a la nación? ¿Se le considera ciudadano? Hay que reivindicar los derechos al indígena, porque él es peruano, tiene que vivir como peruano. Punto 2. Se aleja de la idealización romántica del indígena. Claro, los románticos idealizan. Ya, hay que alejarnos de eso, de ese romanticismo, de esa idealización. El indígena es un inca, no es un inca. Los incas ya no gobiernan, ya no existen. Existe el hombre andino. ¿Y cómo son? ¿Son gente buena, gente mala? No, no hay que idealizarlos. Son personas y punto. Son gente de carne y hueso, ¿sí? Entonces hay que alejarnos de esa idealización. Hay que ser más realistas, mostrarlo tal cual es. Y por último, una obra indigenista se acerca al mundo del habitante andino. Tiene que tener una gran cercanía a ese mundo del habitante andino. Yo no puedo escribir del hombre andino si no conozco su mundo. Estas son las tres características para que una obra sea indigenista. ¿Ya? Ahora, eh, curioso esto que dice el Cajadillo. Miren, leamos un poquito. Indica que para definir una obra literaria como indigenista, no basta que esté presente un sentimiento de reivindicación, no basta con la reivindicación hacia el indio, ni presencia del tema indígena, no basta el tema indígena. Ya, tales serían características de una obra indianista, más no indigenista. Ya, hasta aquí. Hay una diferencia que se hace entre indianista e indigenista. ¿Ya? Una obra indianista puede reivindicar, una obra indianista puede tener tema indígena, pero para que sea indigenista, a ver, ¿qué requiere? Debe superar la visión romántica y tiene que estar muy cercano al mundo del Ande. O sea, no me basta con tratar un tema indígena, no me basta con reivindicar. Yo debo estar próximo a ese mundo novelado. Eso es lo que dice Tomás Escajadillo. Y diferencia indianismo de indigenismo. ¿Ya? Lo diferencia. Ushanan Hampi. En Ushanan Hampi, criminal, a ver, criminal dice en la obra Ushanan Hampi, no se estaría cumpliendo eso del sentimiento de reivindicación. Coméntame, ¿cómo, hijo? ¿Dónde? ¿Cómo se reivindica al indígena en Ushanan Hampi? ¿Es un cuento? ¿Trata de un pueblo? ¿Es que al indígena lo ven como agresivo? Ya, pero eso es reivindicar. Yo te comenté que reivindicar es devolverle sus derechos. Ya, y tú me indicas ahora que lo ven como agresivo. Entonces, no entiendo. Y al final lo quieren perdonar. Al final lo quieren perdonar a Kun Maile. Claro, me estás contando la historia, pero yo te pregunto algo. ¿En Ushanan Hampi se reivindica al indígena? ¿Se le devuelve sus derechos? ¿Te das cuenta? En Ushananhampi, ¿qué sí se ve? A ver, en Ushananhampi sí se ve el tema indígena. Sí está. En Ushananhampi sí hay una cercanía al indígena. Sí hay. Hay una cercanía al mundo novelado. Ahora, reivindicación, devolverle sus derechos. Bueno, te muestran cómo es ese pueblo, ¿no? Te muestran cómo se hacen entre ellos justicia.
Yo creo que el hecho de demostrar cómo ellos, entre ellos, se hacen justicia es reivindicar su cultura. Yo creo que cumple con todo, estimado criminal. El problema, ¿sabes dónde está? Y te lo voy a decir. El problema con López Albújar, el problema con López Albújar es que muestra un indígena muy violento, ¿ya? Y por eso, decía Arguedas que López Albújar no conoce totalmente al indígena, sino solo parcialmente, parcialmente, ¿te das cuenta? Como solo conozco al indígena violento, solo escribo del indígena violento. Y eso es conocerlo parcialmente. Por eso, ojo, Enrique López Albújar no es considerado entre los tres grandes indigenistas. Pero yo nunca he dicho que no lo sea. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí no dice que no lo sea. ¿Ya? Sigamos con la clase. ¿M? Bueno, sigamos con la clase, muchachos. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Ahora, les comento algo, ¿ah? Este tema de quién es indigenista y quién no es también controversial, porque es según la crítica de este autor, de este experto llamado Tomás Escajadillo, ¿ya? No creo que en admisión te pregunten quién es indigenista y quién no, o quién es más indigenista y quién no. Pero lo que sí van a preguntarte es quiénes son los indigenistas. Y si te preguntan quiénes son, tú siempre di Alegría y Arguedas, ¿ya? Obviamente hay más indigenistas, pero los más representativos son del norte, Alegría, y del sur, Arguedas, ¿ya? Bien, muchachos, sigamos con la clase. Ahora, ¿qué dice el amigo Mariátegui? ¿Ya? Miren qué aporta Mariátegui. Señaló que las obras indigenistas, si bien tienen como protagonistas a los indios y como paisaje el mundo andino, postulan temas que articulan política, la sociedad, la economía y ahora podemos señalar que también las diferencias culturales. Claro, lo que plantea Mariátegui es que no es solo una literatura que trate de indígenas o que tenga como paisaje el mundo andino, sino que algo más, que sus temas se articulan con otros temas macrosociales, con macrotemas como la política, la sociedad, la economía, ¿no? Eso dice Mariátegui. Entonces, las novelas indigenistas no solo tratan de una costumbre, sino que hay un trasfondo económico y político. Eso dice Mariátegui, ¿no? Y sí, es cierto, si tú te lees a Alegría o Arguedas, hay política detrás de todo, ¿no? La política está allí, la sociedad también, la economía también. Ahora, Escajadillo te dice que hay indigenismo ortodoxo y neoindigenismo. Miren la diferencia, no es lo mismo. Es como que primero hubo indigenismo ortodoxo y luego aparece el neoindigenismo, ¿ya? Eso está diciendo Escajadillo. Eh, el indigenismo ortodoxo es aquel que es realista, ¿ya? Es aquel que es realista. Por ejemplo, Alegría sería indigenista ortodoxo porque es realista. ¿Realista en qué aspecto? En cuanto a las técnicas narrativas, ¿sí? Em, Arguedas también sería realista en cuanto al uso de técnicas narrativas, ¿sí? Ah, pero luego este indigenismo evoluciona a neoindigenismo, que ya le agrega otras pautas, ya le agrega, por ejemplo, la mirada mítica, mágico-religiosa del mundo andino. Ahora, alguien me dirá, pero profesor, Alegría sí tiene esta mirada mítica, también Arguedas, claro, pero Arguedas más.
Por eso es que Arguedas es también llamado neoindigenista. ¿Ya? También. Pasemos a otro punto. A ver, muchachos, antecedentes del indigenismo. Según la PRE, ya según la PRE San Marcos, autores anteriores a Arguedas y Alegría son antecedentes, ¿sí? Antecedentes. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo varios antecedentes. González Prada, Clorinda Mato de Turner, ¿verdad? Ellos son antecedentes, no son indigenistas, son del siglo XIX. Yo te he dicho que para ser indigenista, bueno, tienes que ser del siglo XX, ¿no? XIX no puede ser, ¿ya? Pero los autores del siglo XIX tienen ciertas limitaciones, ¿ya? Tienen ciertas limitaciones, como cuáles no conocen la intimidad del hombre andino. Por ejemplo, González Prada no conoce al hombre andino. González Prada era un gran pensador, un gran intelectual, dio ideas interesantes, pero él era un hombre de Lima, de la aristocracia. Él no conoce al hombre andino. ¿Sí? Claro. Y Clorinda Mato, ella es cusqueña. Ella sí, ella sí conoció al hombre andino, pero lo conoció de lejos. No convivió entre ellos. No era indígena Clorinda Mato. Y estos dos autores tienen una visión paternalista. Ese dato es muy importante, ¿ya? La visión paternalista. ¿Qué es eso? Que no tratan al indígena como un igual, lo tratan como si fuera un niño, como lo haría un padre con un hijo, ¿sí? Así que es importante recordar eso, que no lo tratan como un igual, sino como personas que requieren ayuda. Hay que ayudarlos, pobrecitos, hagamos algo, ¿no? Tratan al indígena como si no pudiera valerse solo. Ujú. Así es. Nos comenta Polcito, no fue como Arguedas que vivió con ellos. Arguedas se crió entre indígenas. Arguedas sabía la lengua quechua, ¿ya? Arguedas se crió entre indígenas. Por eso conocía esa cosmovisión. Eh, sí, criminal. Paternalista es mostrar al indígena como alguien que requiere protección, como ocurre en la novela Ave sin nido, ¿se acuerdan? En Ave sin nido se trata al indígena como alguien que requiere ayuda. Oye, hay que cuidarlo, pobre indígena, ¿no? Claro, algo así, algo así. Muy bien. Pasemos a otro punto. En el siglo XX, ¿qué ocurre con Mariátegui? Ya, no queda duda que Mariátegui es un gran pensador, es un gran intelectual. De eso no hay duda en cuanto a Mariátegui, ¿ya? No hay duda. Pero este crítico, este intelectual, este pensador, también tiene limitaciones, también las tiene. ¿Y cuáles son? Que, por ejemplo, no sabe quechua. Alguien me dirá que por ser de Moquegua sabe quechua. No, no, no sabía quechua el amigo Mariátegui. Y algo más. En la época en la que vivió Mariátegui, había pocas recopilaciones de literatura andina. Por lo tanto, no conoció esta literatura andina. No sabía de este tema Mariátegui, ¿ya? Por eso no es exactamente un indigenista. Bueno, Mariátegui fue un gran autor. Lamentablemente murió muy joven por problemas de salud, como tú sabes. Fue escritor, periodista, político, fue autodidacta, fue un gran intelectual, ¿no? No viene para postular, pero aquí le hago su cherry por si es que alguien desea leerlo. Recuerden, Mariátegui retoma las tesis de González Prada y las desarrolla a nivel político-económico.
Mariátegui fundó la revista Mauta, ¿ya? Si alguien quiere leer a Mariátegui, número uno, cuidado, porque sus libros no son muy sencillos. Usa una terminología muy política, muy socialista. Así que yo recomiendo leerlo siempre con notas al pie de página. Busquen una edición con notas al pie de página. Mariátegui tiene sus ensayos, los 7 ensayos, que son muy importantes. Aquí habla de la educación, habla de la política, habla de la tierra, habla del indígena, ¿verdad? Hay varios temas que desarrolla este autor. Ahora, qué importante este dato que dan acá. El desarrollo de las ciencias sociales. En el Perú, hubo desarrollo de las ciencias sociales y esto permite conocer más el mundo andino. Hablo de la sociología, de la antropología, de la arqueología. Todo esto hizo posible que se conozca más el mundo andino. El desarrollo científico ayudó a revalorar el mundo andino, ¿ya? Las clases medias contribuyeron a este discurso indigenista. Se le reivindica al hombre andino, y a su cultura. Datos, miren estos datos muy importantes, ¿no? Eh, Miren este dato. El indigenismo se propuso producir una literatura persuasiva sobre la realidad representada. Se apela a lo histórico, a lo antropológico, a lo jurídico, a lo lingüístico, al testimonio. Ujú. Se va a dejar de lado lo romántico, lo exótico, lo modernista. Todo ello sobre el indigenismo. Y un primer autor importante es Enrique López Albújar, ¿ya? Un autor injustamente, diría yo, menospreciado. Un autor que, que estuvo en prisión 3 veces defendiendo al indígena, luchando contra gamonales, siendo juez, siendo periodista y publicando el primer libro indigenista llamado Cuentos Andinos, ¿ya? A este autor se le considera iniciador del indigenismo. Así es. Aquí su amigo criminal pregunta, ¿cómo te pueden meter a la cárcel 3 veces? Criminal, yo te cuento algo. Estamos hablando del Perú de hace un siglo. Hace un siglo, los señores más poderosos eran el juez, el cura y el gamonal. El hacendado, si quería, te mandaba a matar. Y el juez, si quería, te metía preso. Claro, o sea, en aquellos años. ¿Te crees gracioso? A la cárcel. Y te metían preso. Habían hasta cárceles personales, particulares. Así que no era como hoy. Si hoy día es una desgracia la justicia, hace 100 años, olvídate. El juez era súper poderoso, ¿ya? Y este autor fue encerrado varias veces. Ahora, este autor creó varias obras, como aquí puedes ver, Cuentos Andinos, Matalaché, Nuevos Cuentos Andinos, De mi Casona, Memorias, entre otras cosas, ¿ya? Entre otras cosas. Cuentos Andinos es un libro tremendo. Su cuento más famoso es Ushanan Hampi. ¿Por qué es importante este libro? Porque rompe la imagen romántica, idealizada del indígena. Nos muestra a un indígena de carne y hueso, ¿ya? Ujú. Entonces, muchachos, por ello es importante este libro. Rompe con esa imagen romántica del indígena y nos muestra un indígena más real. No obstante, que le critican que su mirada es parcial, ya que era juez, solo conocía al indígena violento. Pero esto lo dice Arguedas, esto no es una verdad. Yo creo que aquí Arguedas falló, ¿no? Sucede que todo autor nuevo
siempre está criticando al anterior. Y es el caso de Arguedas. Arguedas criticó a López Albújar, yo creo que injustamente. ¿Ya? Bueno, sigamos con la clase. Acá me comenta Marilyn, era un bandido, no los metían a la cárcel si tenían otra forma de pensar, ya sea políticamente o socialmente, ya que podrían influenciar en las personas. Bueno, es cierto, ¿no? Para un juez, si este juez miraba que López Albújar podía mover masas, lo metía preso, pues. Claro, pensaba diferente, te meto preso, ¿no? Hasta el día de hoy funciona así. Veo a un periodista que no se allana a mis necesidades, pues lo meto preso. Veo un político que no me hace caso, lo meto preso. Hasta el día de hoy pasa esas cosas. El CRI criminal dice es una época distinta, pero muy parecida. Criminal, el Perú no ha cambiado nada. Solamente ahora tenemos tecnología y redes sociales, pero es lo mismo. El Perú es un país que no cambia. El Perú, ¿sabes cómo es? ¿Cómo es? Es un país que agarra sus problemas, ¿ya? Y los guarda bajo la alfombra. Aparentemente no están, pero siguen ahí. Es un país donde no se arregla nada. En este país no se arreglan las cosas. Por ejemplo, desde que yo ingresé a San Marcos, hay problemas con el carnet universitario. Tú también lo tendrás. Eso no se va a arreglar, ¿ya? El pasaje universitario es medio. Medio es la mitad. En el bus no te quieren cobrar la mitad, sino lo que ellos quieren. Hay un problema siempre ahí, eterno. No se arregla nada, ¿ya? Bueno, perdóneme si reniego, pero tantas veces me he peleado con el chofer por el pasaje. Sigamos con la clase. A ver, algunos títulos de su colección de cuentos son eh, Ushanan Hampi. Bueno, es un cuento famoso, ¿no? Los tres Jivkas, entre otros cuentos. Ya, eso era para hablarte de la introducción al indigenismo. Ahora pasemos a hablar de Ciro Alegría, ¿te parece? Empezamos, ¿ya? Compartimos pantalla en 3, en 2, en 1 y empezamos. ¿Me comentas si lo puedes ver, por favor? ¿Se puede ver? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ya, hace unos días en mi canal de YouTube entrevisté al nieto de este autor. Curioso porque es igualito, se llama Glaucona Yue. Por cierto, han entrado a mi canal, ¿no? Se han suscrito, ¿no? Acá me comenta Polcito, sí, profe, me he suscrito con mis 10 cuentas con las que stalkeo a mi ex. Muy bien, Polcito, excelente. Muy bien, Paul. Acá me comenta Marilyn, fan número 1. Un favor, Marilyn, comenta, ya. Justo hoy día subí una entrevista a la autora María Ángela Ugarelli, una autora importante del país. Ojalá puedan darle ahí su like respectivo, ¿ya? Por favor. Muy bien. Sigamos con la clase. Ay, 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 ay. Muy bien. Pasemos a otro punto. Acá me comenta el que criminal también. Sí, profe, ya le di like a la entrevista. Muy bien, hablemos de el indigenismo. Sigamos, ¿ya? Bueno, como ya sabes, ya te hablé de todo esto, el contexto, ¿no? Los partidos políticos, gobierno de Leguía, las ciencias sociales, Mariátegui. Pero acá hay un dato más interesante. Hay un dato de las pinturas. Recordemos que el indigenismo no es solo literatura.
Indigenismo es también política. Indigenismo es también pintura, cultura, música, ¿ya? Hay varios temas aquí, temas muy, muy interesantes. Ahora, recuerden que este señor, estas pinturas fueron creadas por Sabogal, un famoso indigenista, ¿ya? En aquellos años hubo varias preguntas sobre qué es el Perú, cuál es la raíz del Perú, quién es el hombre andino realmente, ¿no? Y miren, también aquí hay más pinturas sobre el tema y también lo que ya te expliqué, ¿no? Aquí algo más resumido. Eh, pero vamos a pasar ahora a, mira, aquí hay un esquema interesante, ¿no? Un esquema interesante que tal vez pueda servirte. Mira, en cuanto al indianismo, es una imagen falsa, distorsionada del indígena. El indianismo no es un indigenismo, ya que no se conoce al verdadero hombre andino. Y este indianismo puede ser de dos tipos, indianismo sentimental o indianismo exótico, ¿ya? El sentimental lo hace Clorinda Mato de Turner, el exótico Ventura García Calderón. En cuanto a indigenismo ortodoxo, depende de la zona, norte, centro o sur. En el norte Alegría, en el centro Escorza y en el sur Arguedas. Y en cuanto a neoindigenismo, tenemos a Arguedas, ojo, no todo Arguedas, sino el Arguedas del zorro de arriba y el zorro de abajo. Tenemos a Escorza y a Edgardo Rivera Martínez. Bueno, ahí tenemos este cuadro que te podría servir. Recuerda que en la pre están pidiendo neoindigenismo, ¿ya? Entonces es muy probable que en la siguiente clase, si me dice esto Polcito, también veremos a los neoindigenistas. Ojalá me puedas pasar, Paul, el material con tiempo, ¿ya? Para poder ver este punto. Muy bien, muy bien. Pasemos ahora a otro punto por aquí. A ver, zonas del indigenismo, norte, centro y sur. Este señor que te mira con cara de ¿qué? Recién 1000 puntos, no te pases, él es Manuel Escorza, ¿ya? Él es Manuel Escorza. Lamentablemente no viene para postular, pero es un gran autor, ¿ah? Es un gran autor. Eh, y ese es el indigenista del centro. Ujú. Acá me comenta criminal, yo recién llego a 900 puntos. Que con 4 ciclos criminal y 900 puntos, no te pases, ¿ah? Acá me comenta algo Polcito. A ver, ¿qué me comenta? Ya, Polcito, buena voz, buena voz. Bien, muchachos, sigamos con la clase. Ñam, 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 ñam. Sigamos. Bueno, aquí entonces podemos ver las tres zonas, ¿no? Norte, centro y sur. Esta distribución no es arbitraria, no es antojadiza, ¿ya? No es gratuita. Esta distribución es porque, por ejemplo, Alegría vivió en el norte. Alegría era del norte y sus novelas tratan del norte. Por lo tanto, pues él es del norte. En cuanto a Arguedas, él nació en el sur, vivió en el sur, por lo tanto, y sus novelas se ambientan en el sur, por ende es indigenista del sur. Y lo mismo pasa con Escorza, ¿ya? Con Escorza. Muy bien, hablemos de Ciro Alegría, que nació en Huamachuco, ¿sí? En 1909 y murió en el 67. Este autor mm, no llegó a tan viejo, ¿ah? Murió en el 67 menos 9. ¿A qué edad? ¿Cuánto vivió? 58 años más o menos, ¿no? Más o menos, 58 años.
¿Por qué, profesor? ¿Qué le pasó a este autor? Bueno, este autor tenía problemas de salud desde muy joven. Sabemos que tenía una tuberculosis mal curada y que también sufrió de una embolia. Y para el colmo fumaba demasiado, ¿no? Bueno, este autor fue aprista, estuvo preso, desterrado a Chile, ganó concursos importantes a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, cuando estuvo en Chile, allá publicó tres novelas y sus tres novelas fueron premiadas a nivel mundial. Ganó el concurso Farran and Rinehart en Nueva York y fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Es autor de La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Sus novelas son muy importantes, pero la más importante es esta, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Una novela que trata de cómo un pueblo intenta proteger sus tierras, intenta conservar sus tierras. Y es un dato curioso. ¿Sabes por qué? Te lo digo ahora. Oye, si son sus tierras, no tienen nada que cuidar porque son suyas. En un país donde se respeta la propiedad privada, no habría por qué cuidar lo tuyo, pero en esta obra los campesinos son acosados y atacados y violentados por un hacendado llamado Álvaro Amenábar, el hacendado de Humay. Este hacendado se quiere apropiar de las tierras de Rumi, pero no lo hace porque no tenga tierras, lo hace porque quiere apropiarse de ellos. O sea, es un sinvergüenza, es un hombre despiadado, ¿ya? Y por eso lleva a la comunidad a juicio, sabiendo muy bien que la justicia siempre se inclina a favor de los poderosos. El, el alcalde, el alcalde de Rumi es Rosendo Maki. Es un personaje importantísimo, ¿ya? Y este personaje defiende a la comunidad y la lidera en este juicio hasta que la comunidad pierde. Cuando pierde la comunidad, los comuneros deciden irse y es allí cuando el hacendado ordena capturar a este alcalde y matarlo en prisión. Oigan, miren la crueldad de este libro. ¿Cómo se va a matar a una persona? Porque sí. Ah, mira, no me caes bien, ya te mato. Eso pasa en este libro. Oye, este patita me interrumpe mi corrupción. ¿Qué hago? Lo mato. Ya, eso pasa en este libro, ¿no? El abuso de los poderosos, ¿ya? Luego, este pueblo, para no caer en las manos de este hacendado, este pueblo se va muy lejos y es allí cuando aparece Benito Castro. ¿Quién es Benito Castro? Es el hijo de Rosendo Maki. Y este hijo es el nuevo alcalde y el que arenga a los campesinos a luchar contra el hacendado. Lamentablemente, al final mueren todos, ¿ya? Al final mueren todos. Entonces, muchachos, eso ocurre en esta obra. Los campesinos finalmente son aniquilados. Los personajes son Álvaro Amenábar, el hacendado cruel, Rosendo Maki, el alcalde sabio, Benito Castro, el segundo alcalde que se rebela, el Fiero Vázquez, que es un bandolero que apoya al pueblo, Nasha Suro, que es una adivina, una curandera, Bismarck Royce, que es un abogado cruel que se vende al gamonal. En esta novela hay varios temas. Uno es la lucha por la tierra. Claro, los campesinos están luchando por conservar su tierra.
es lo que ellos quieren. No están pidiendo ningún favor, están pidiendo que se respeten sus derechos. Ellos tienen su título, tienen sus propiedades. Entonces, ellos quieren que se respeten, ¿no? Sus derechos, lo que han creado. Otro tema es la comunidad como espacio de fraternidad, ¿ya? La comunidad como espacio de fraternidad. La comunidad es un lugar en donde el campesino puede vivir sin hacer daño a nadie y sin que le hagan daño. En la hacienda el campesino sufre, pero en la comunidad vive bien. Entonces, alegría, ¿qué hace? Alegría defiende la comunidad, ¿ya? La defiende como un espacio solidario. Luego, también critica cómo la justicia se encuentra al servicio de los gamonales, ¿no? La justicia está al servicio de los gamonales. ¿Quién tiene justicia? El gamonal, ¿ya? El gamonal. Entonces, muchachos, a eso voy, ¿no? Y está mal eso. Todos deberíamos tener justicia. No por tener plata voy a tener justicia, ¿ya? Y por último, la corrupción de los funcionarios. La corrupción de los funcionarios. En el Perú, los funcionarios son corruptos. Abogados, jueces, fiscales. No, profe, no todos, por supuesto, ¿no? Pero una gran mayoría, ¿ya? Eh, hace poco nomás se vio eso, ¿no? A nivel nacional, los famosos cuellos blancos. De repente viste eso por ahí, ¿no? Cómo la gente traficaba con a quién liberar, a quién encarcelar, ¿no? Claro, meterte con la ley es terrible. Ujú. Bueno, sigamos con la clase. El abogado del pueblo. Ah, Gabriela, ese es Bismarck Ruiz. Claro, en la novela, Bismarck Ruiz le dice al pueblo que le va a apoyar, ¿no? Que el juicio es fácil y al final terminan perdiendo todo, ¿no? Claro, la novela es muy triste realmente, ¿no? Te muestra, ahora, es un libro que de forma muy curiosa no se vende en el Perú. No lo encuentras. Anda, ve a una librería, búscalo y léetelo si lo encuentras. Es un libro muy complicado de encontrar. Los indigenistas no son tan valorados. La sociedad, la misma clase lectora no los impulsa ya a su lectura. Pero yo creo que es un tema necesario leer sobre estos temas, ¿ya muchachos? Bueno, hasta ahí. Pasemos a otro punto. Ah, aquí tenemos algunos personajes que son muy importantes. Tenemos a Rosendo Maki, el alcalde sabio, tenemos a Álvaro Amenábar, el hacendado cruel, y tenemos a Benito Castro, el último alcalde, el que ordena la rebelión. Estos tres son los personajes más importantes, los principales, ¿ya? Los principales. Muy bien. Pero hay otros personajes, como el Fiero Vázquez, Nasha Suro, Bismarck Ruiz, entre otros, ¿ya? Entre otros. Ujú. Eh, Acá nos comenta a ver, ¿quién nos comenta? Gabriela, hola Gabriela. Claro, Gabriela, es un novelón, ¿ah? Es un novelón. Ahora, yo sé que el tamaño del libro podría espantar a un lector inocente. Alguien podría pensar, no, profe, tiene como 600 páginas, ¿qué lo voy a leer, no? Pero la verdad, muchachos, es que tendrá 600 páginas, pero es una lectura tan ágil y tan veloz, no porque lo leas rápido, sino porque las oraciones son tan directas que lo lees de forma rápida. Yo te apuesto que esas 500 a 600 páginas que alguien puede pensar que va a tardar un mes,
Lo lee en 3 días. Así de simple. Sí, porque el autor usa técnicas para poder leerlo bien, entender bien y rápidamente, ¿ya? Así que, por favor, si alguien desea leerlo, anímese. Yo creo que tengo por aquí mi libro. Voy a buscarlo, ¿ya? Dame un segundo. Ah, sí, aquí está. A ver, dame un segundo. Uy, no, está muy arriba. Creo que no llego, muchachos. A ver, aquí está. A ver, voy a prender mi cámara. Voy a un rato dejar de compartir y voy a darle a mi cámara doble clic. Y mira, aquí está mi libro. Mi mundo es ancho y ajeno. Publicado por El Comercio hace... Esto es del 2002, así que debe tener sus 24 años este libro. Este libro es mayor que tú, ¿ah? Y mira, bueno, más que Paul no creo, pero mira, este tiene 538 páginas. ¿Mm? Ahí, ahí está, mira, 538 páginas, santiamén, ¿ya? Bueno, sigamos con la clase. Aquí me comenta algo. Yo me leí un libro de 300 páginas en un solo día. Bien, Marley, muy bien. Fue hace un año y medio. No soy tan ciclera, comenta Gabriela. Ah, no, no, yo nunca dije eso, Gabriela, todo bien. Perdón si se me malinterpretó. Ya, vamos con la clase, a ver dónde estaba. Ah, ya, aquí estoy. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Oli, Oli, ¿están ahí, muchachos? Hola, Melissa, ¿qué tal? Ya, sigamos. Muy bien. Y bueno, hay un montón de personajes más, ¿ah? Yo aquí te menciono varios personajes porque te cuento que hace años, en pandemia, la pre se rayó, pues, y la pre te pidió de este libro, se hicieron 4 temas. Análisis narratológico, de personajes, etcétera, ¿no? Así que fue un libro muy estudiado hace como 5 años. Se debe acordar de eso, Polcito. Ujú. Muy bien. Y en este libro, por supuesto, hay personajes más simples y otros más complejos, ¿no? También. Y hay también personajes que son más estáticos y más dinámicos. Acá me comenta Polcito, profe, no se pase, este es mi primer ciclo. Ah, perdóname, Polcito, perdón por exponerte, perdón. Sigamos. Bueno, muchachos, hasta ahí. Y eso es en cuanto a alegría. Ahora pasaremos a hablar de el amigo Arguedas y con eso terminamos, ¿ya? Vamos bien, ¿ah? Son las 8:05. Sobrado. Acabamos con el amigo Arguedas. Pero antes de pasar a Arguedas, muchachos, déjenme buscar mis libros de Arguedas para ahí mostrarte algunos libros, ¿ya? Aquí lo tengo yo todo preparado. A ver, un segundito. ¿Dónde está mi amigo Arguedas? A ver, un segundito, muchachos. Por aquí debe estar. Ujú. Ya lo encontré. Muy bien. Aquí tengo al amigo Arguedas. Ya está. Muy bien. A ver, muchachos, empezamos. Ay. ¿Cómo es la vida? A ver, chicos. Eh, Acá le están bloqueando al pobre Polcito. ¿Qué pasa, muchachos? Más respeto con Polcito. ¿Qué pasa? Ujú. Solamente diré que cuando conocí a Polcito, cierta planta no tenía savia, sino estaba en semilla. O sea, solamente eso diré, nada más. Pero bueno, sigamos con la clase. El que entendió, entendió. Muy bien.
Y ahora sí, pasamos a ¿Alguien entendió el chiste o no? ¿O no? Muy bien, porcito, muy bien, entendiste. Bueno, bueno, sigamos. Claro, claro, muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos al autor de hoy, Arguedas, ¿ya? Arguedas nació en Andahuaylas, en Apurímac, ¿ya? En 1911. Se dedicó a la docencia y a la investigación de la cultura andina. Arguedas fue un peruanazo. Este señor sabía la cultura andina, no solo porque la vivió, también porque la estudió. Ya, él estudió la cultura andina en San Marcos, ¿sí? Ese porcito. Sigamos. Arguedas aprendió quechua, sabía quechua desde niño y tradujo mitos, poemas y relatos andinos. Poeta en quechua y narrador en español. Desempeñó investigación y cátedra en San Marcos y en la Agraria. Claro, este señor estudió en San Marcos. Lamentablemente se suicidó en el 69. Ese dato es muy importante, ¿ya? Arguedas se suicida. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se mata Arguedas? Bueno, este señor tenía problemas mentales, ¿no? Problemas de depresión. Por eso, así, hablando seriamente, es un tema muy serio, caballeros, señoritas, yo opino esto, ¿no? Así, te lo comento desde mi punto, a ver, te lo comento desde una persona que también sufre de depresión, ¿no? La depresión es una enfermedad. No es que me siento triste, no es que me siento mal, me siento depre. No, no hay que banalizarlo. Es importante saber que la depresión es una enfermedad, ya que te altera la química neurológica y que requiere ser tratada y medicada en varios casos. ¿Ya? Entonces, yo siempre sugiero ir a un médico, ir a un psicólogo, ¿ya? No es que, no, profesor, tranqui, yo me curo. No es que yo, no, 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 tranqui, yo soy fuerte. Es importante estudiar el origen de esa tristeza, de esa melancolía, ¿ya? Entonces, por favor, muchachos, si alguien está triste, pida ayuda. Ya no está solo. Les mando un fuerte abrazo a todos, ¿ya? La vida es complicada, pero yo creo que lo vale. Lo vale. Muy bien. Entonces hablemos de... Uf, mira, ve. Hay un montón sobre Arguedas. Wow, profe, hay un montón. Sí, uf. Es un top Arguedas. O sea, miren todo esto, ¿no? Sí, sí, Arguedas nació en Andahuaylas, se le muere su madre. Se le muere su madre cuando él tenía recién 3 años, ¿no? Pobre Arguedas, fue criado en Andahuaylas por su abuela. Sabemos que su papá, mira, su papá fue nombrado juez. O sea, su padre era abogado, ¿ya? Y su padre se casa con una hacendada llamada Grimanesa Arangoitia. Y esta señora lamentablemente trata muy mal a Arguedas. Arguedas va a vivir con esta madrastra muchas penurias. Tenía su hermano Arguedas, Arístides. Con él se va a escapar de casa, debido a que había mucha violencia en casa de la madrastra. Luego se sabe que Arguedas viajó con su padre siendo niño y conoció más de 200 pueblos. Viajó por Huamanga, Cusco, Abancay. Pensamos a veces que el Perú es pequeño. El Perú es enorme, con sus pueblitos muy profundos. Yo tuve la suerte de viajar por el Perú profundo muchas veces y hay tantos paisajes bellos, ¿no? Que estoy seguro que Arguedas vio. Arguedas estudió en Ica y en Ica lo despreciaron por ser provinciano, por ser serrano.
A pesar que Ica es también una provincia, pero como era costeña, menospreciaban a este autor, ¿ya? Acá me comentan, profe, ¿y llegó a la tumba de Arguedas? No, criminal. Nunca he ido a Andahuaylas. Quiero ir, espero ir antes de morirme. Nunca he ido, quiero ir, ¿ya? Ahora, Arguedas a los 20 años entró a San Marcos. Uy, ya te ganó, Porcito. Te ganó Arguedas. A los 20 años entró a San Marcos y estudió etnología, ¿ya? Estudió etnología. Su padre fallece y este autor publica Guarmacuyay, que es su primer cuento, ¿ya? Su primer cuento. Luego publicó el libro Agua, y dentro de Agua se encuentra Guarmacuyay. Luego de antropología estudió literatura y luego estuvo preso en el Sexto. Ujú. Fue profe en el Cusco, así es, y se casa con Celia Bustamante Bernal. Celia Bustamante Bernal va a ser su primera esposa. Con ella se va a casar, ¿ya? ¿Qué más sabemos de... A ver, la línea sigue por aquí. Luego, en el 41, publicó Jaguar Fiesta. Jaguar Fiesta es una gran novela, ¿ah? Si tienen tiempo, léanla. Es una novela que trata de un pueblo que quiere torear a un toro mágico llamado el Misitu. Y mira cómo le va a Arguedas muy bien. Aquí se ve su foto con Blanca Varela, mira, ve, al famoso Arguedas, ¿no? No se puede ver muy bien, supongo, pero ahí se ve la foto con Blanca Varela. Eran amigos, ¿ya? Me comenta Polcito que se fue a Andahuaylas ¿qué? A plantar arbolitos felices. Y que, qué bien, este Polcito, excelente. Me comenta el que criminal, qué bacán tener tu foto con Varela. Pues claro, debe ser bacán, ¿ya? Luego, trabajó en el ministerio, qué bien. Arguedas tuvo buenos trabajos, ¿ah? En el ministerio, en museos, en bellas artes, ¿ah? Trabajó bastante Arguedas, publicó Diamantes y Pedernales, publicó su tesis, y hasta que en el 58, miren, en el 58, cuando estaba publicando Ribeiro, Congra, Zabaleta, Blanca Varela, Ribeiro recién publicaba Los Ríos Profundos. Y esta novela le hace ganar el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, su obra maestra, Los Ríos Profundos. Luego, en el 61, publicó El Sexto. ¿Ya? Por segunda vez le dan el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma. O sea, ya pues, que tenga el premio dos veces no es por las puras, ¿no? Es un autor destacado. Luego trabajó en la Universidad Agraria, escribió La Agonía de Rasuñiti. En San Marcos fue doctor en etnología. Y aquí viene la gran tristeza, ¿no? Cuando publica Todas las Sangres. Todas las Sangres es su gran novela ambiciosa que este autor creó, pero cuando publicó Todas las Sangres, realmente la crítica le jugó en contra, ¿no? La crítica no entendió este libro. Me comenta el criminal, solo faltó el Nobel. Criminal, te comento algo. Arguedas estuvo nominado al Nobel. Muchos no saben que Arguedas fue nominado al premio Nobel, pero lo nominan cuando él se había muerto. ¿Qué pasó? Que la novela de Arguedas, su narrativa, se comenzó a difundir en otros países, pero cuando él se murió y cuando lo leen en otros países, lo nominan al Nobel, creyendo que está vivo. Y ahí recién cuando están viendo a quién darle el premio y pensaban en Arguedas y lo revisan, se dan cuenta, oye, se mató hace un par de años. Y bueno, pues él habría sido nuestro primer premio Nobel, ¿ya? Entonces, Arguedas era un grande, un gran autor.
Ahora, se divorció y se casa con Sibila Arredondo, ¿ya? Eso ya le pasa a Arguedas en el 67. Y luego gana el premio Inca Garcilaso y finalmente se suicida, ¿no? El 2 de diciembre, 28 de noviembre, en el año 68. Ahí se mata Arguedas, ahí se suicida. Bueno, que yo sabía que él se mataba en el 69. A ver, deme un segundo. Quiero ver ese dato. No es tan importante, pero igual no me gusta tener ahí datos pendientes. A ver, un momento, ¿ya? Arguedas. Arguedas, claro, muere en el 69. Acá hay un error, ¿ya? No, no muere en el 68, muere en el 69. Ahí faltó hay un error ahí. Muy bien, sigamos, porcito. Eh, Ahora, esta es la vida de Arguedas, ¿ya? Un autor indigenista muy importante. Como acá puedes ver, tenemos una línea, ¿no? Temporal de sus obras. Agua, Yaguafiés. Yo me he leído todo de Arguedas, menos una. No me he leído nunca este libro, Diamantes y Pedernales. No sé por qué, oye. Voy a buscarlo y leérmelo, ¿ya? Pero quiero leerlo ya. Pero de ahí me leo todo. Y, oye, es bellísimo lo que creó esta autora. Una literatura tan bella, tan mágica, realmente sorprendente, ¿no? Lo que este autor pudo crear. Bueno, acá me están comentando algo. ¿Qué libro que destaca? Ya, a ver, de todos los libros, el que más me gusta a mí, eh, no sé, yo creo que es Yaguar Fiesta. El que más me gusta es Jaguar Fiesta. Creo que de eso no tengo dudas, ¿ah? La novela que trata de un toro mágico que sale de un lago y como un pueblo entero intenta ir a atraparlo, me parece sorprendente, ¿no? Si Miyazaki fuera peruano, habría creado una película de Jaguar Fiesta. Con eso te digo todo, ¿no? Así es. El sueño del Pongo es un cuento medio moralista. Sí es bueno. Pero, ay, y el sexto es también otra cosa. ¿Ah? A veces pensamos que Arguedas es solamente magia, mundo andino, pero el sexto es una novela de una prisión. Así que es también importante conocer el libro, ¿no? Ujú. Eh, Nos comenta el CRI criminal, profe, y si Algueras murió aquí en Lima, ¿por qué se lo llevaron a Andahuayla? ¿Su pareja se lo llevó ahí porque nació ahí? Arguedas dejó una carta. A ver, criminal. Arguedas planeó su muerte muy bien. Este autor eligió cuándo morir y dejó instrucciones para cuando se muriera. Hasta indicó cómo iba a ser su velorio. O sea, te lo comento porque es importante que sepan que este autor lo planeó todo. No, no por el fin de hacer daño a alguien, sino para no causar molestias. Eh, por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Si por ahí hay tiempo, les muestro el libro, ¿ya? El libro aquí debo tenerlo, deme un segundo. Si lo tengo, te lo comparto al toque. Las obras completas de Arguedas. Dame un segundo. Literatura en general. A ver, ¿dónde está Papi Arguedas? Un segundo, muchachos. Aquí está Papi Arguedas. Mira, aquí lo tengo. Ya. Entonces, aquí hay un libro de Arguedas que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo. Ese libro, ese libro
contiene los diarios íntimos de Arguedas. Y vamos a leer ya la última parte, ¿ya? Del diario. Miren, les voy a mostrar. Ya que estamos aquí, a ver, muchachos. Esto que está aquí es el zorro de arriba y el zorro de abajo. De repente lo puedes ver, ¿ya? Y hay bueno, es una gran novela. Yo acá tengo todo en PDF. Como lo puedes ver, es el zorro de arriba y el zorro de abajo. Y este libro es una novela, pero el autor Arguedas no la acaba, no la acaba, la deja incompleta. ¿Y qué hace? Para completar el libro, para de cierta forma completarlo, le agrega algunos discursos, le agrega diarios, ¿no? Por ejemplo, miren cómo empieza el primer diario. En abril del 69, hace algo más de 2 años, intenté suicidarme. ¿Ah? En mayo del 44 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi 5 años neutralizado para escribir. Ya, esto es algo fuerte. Tú tal vez no lo entiendes, pero yo sí. La depresión no te permite crear, no te permite escribir, no te permite hacer nada. Vives por inercia, ¿no? El pobre Arguedas no podía crear obras, ¿no? Entonces, él te cuenta eso, ¿no? En este primer diario. Y bueno, hay todo un libro entero y al final tenemos la última parte, ¿no? Y bueno, miren cómo él se despide, ¿no? Dice, he luchado contra la muerte, o creo haber luchado contra la muerte muy de frente, escribiendo entre este entrecortado y quejoso relato. Yo tenía pocos y débiles aliados, inseguros, los de ella han vencido. Son fuertes y estaban bien resguardados por mi propia carne. Este desigual relato es imagen de la desigual pelea. Bueno, y finalmente Arguedas decide dar el salto, ¿no? Triste realmente lo que le pasa al pobre Arguedas, un autor tan importante, tan culto, tan estudioso, ¿no? Bueno, chicos, eso es, ¿sí? Y, y bueno, eso es, muchachos. Y deja acá más instrucciones, ¿no? Al rector de la agraria, a sus amigos, cartas de despedida, ¿no? Ujú. Bueno. Incluso le deja esto a su esposa, ¿no? Espero que mi esposa Sibila Redondo no tenga inconvenientes en cobrar lo que me corresponda de haber por este mes, ¿no? Ha de necesitarlo, ¿no? O sea, su esposa va a requerir ese dinero, ¿no? Pero bueno, muchachos, es un libro muy, muy triste, este libro de Arguedas, ¿ya? Bueno, sigamos con la clase. Aquí tenemos más libros de Arguedas, ¿ya? Pero el más importante es este, ¿sí? Se llama Los ríos profundos, ¿ya? Se llama Los ríos profundos. Los ríos profundos es una novela que tiene como personaje a Ernesto. Ernesto. Ernesto es dejado por su padre en Abancay, ¿ya? Ernesto y su padre viajan bastante, pero el papá lo deja en Abancay, en un colegio internado. Y te cuentan la vida de este niño en un colegio de Abancay. Es un colegio donde hay racismo, donde hay violencia, donde hasta hay abusos sexuales. Y todo eso vive este niño Ernesto en el colegio. Solamente la música y la naturaleza van a lograr calmarlo.
pero a pesar de todo, este niño se siente sin hogar, sin casa, sufre de desarraigo. Este niño es un niño, es un niño, y este Ernesto va a jugar con un trompo al que le llama Zumbaiju, y este trompo le devuelve la inocencia, la armonía. Es una novela muy violenta vinculada al colegio, ¿ya? Doña Felipa es un personaje materno, para Ernesto es como una madre, y hay otro personaje mujer llamado la Opa Marcelina. Este libro es un libro como de aprendizaje, es un libro donde Ernesto aprende de la vida poco a poco viviendo, vive y aprende, ¿ya? Por ejemplo, Ernesto ve que el cura, el padre del colegio, viola a una campesina, a una loca. ¿Y qué aprende? Pues que hay personas que son miserables, ¿no? Que tratan a la mujer como objetos. Luego aprende que los militares solo sirven para golpear campesinos. Todo lo que el niño ve va aprendiendo. Por ello es una novela de aprendizaje, ¿no? Ahora, en la novela, el tema es la identificación con el mundo andino. Otros temas son la violencia racial y social, el desarraigo cultural, el sistema opresivo. ¿Qué es el desarraigo? Eso es muy importante. El desarraigo es no sentirte parte de ningún lugar, es no sentirte parte de ningún lugar. Es como, muchos dicen que los peruanos sufrimos de esto, que no sabemos de dónde somos realmente. Es como que no tenemos un lugar de origen o de identidad. Y le pasa eso a Ernesto. Ernesto no sabe de dónde es y vive en un colegio que lo oprime. Y lo que le va a salvar es ese vínculo con el mundo andino, ese vínculo con la naturaleza. Un dato muy importante es la visión andina del mundo. Ernesto siente que todo lo que lo que le rodea tiene vida. El río tiene vida, la montaña tiene vida, las plantas tienen vida, la piedra tiene vida, todo tiene vida, ¿sí? Ahora, por otro lado, a nivel político, como decía Mariátegui, esta novela pretende un cambio social. Esta novela denuncia una opresión porque busca un cambio social, que se deje de marginar al indígena, que se deje de oprimir a los desvalidos. Em, y algo más, este desarraigo de Ernesto que evidencia una necesidad de articular lo mejor de lo andino con lo occidental. He allí la propuesta de Arguedas. Si el hombre andino, si el peruano sufre de desarraigo, hay que buscar articular lo mejor del Ande con lo occidental. Este tema, este tema luego va a ser tocado y desarrollado por Edgardo Rivera Martínez, que lo veremos ya en otra clase. Personajes de este libro. Ernesto, que es el protagonista de este libro. El viejo es el tío de Ernesto. La novela comienza cuando su papá Ernesto y su papá Gabriel van al Cusco, y en el Cusco tienen que hablar con este viejo, pero este viejo les trata mal y por eso ellos se van del Cusco. Luego tenemos a varios alumnos del colegio, como el Añuco, el Lleras, el Peluca, Palacitos, Chauca, Rondinel, Valle, entre otros. Hay varios alumnos en el colegio. Luego también tenemos a la Opa Marcelina, que era una demente que fue abusada en el colegio. En el colegio hay padres abusivos, como el padre Augusto Linares, el padre Cárpena, el hermano Miguel. Doña Felipa es la jefa de las chicheras. En esta novela, las chicheras se rebelan. Hay una rebelión de las chicheras. Luego también tenemos a los guardias civiles, que son abusivos. Los soldados también son abusivos, ¿ya?
Y bueno, muchachos, finalmente este último esquema de Arguedas, ¿no? Tranquilo que voy a compartirte todo para que puedan revisar y leer, ¿ya? Muy bien. Bueno, hasta ahí. Muy bien, chicos. Es momento de... Ah, y antes que me olvide, ¿están ahí, no? ¿O se han ido ya? ¿No están ya? Uy, ya se fueron. Están, pero no están. Acá me comenta el criminal. Seguimos, profe. Ya, este libro que está acá es Todas las Sangres. Y es una novela de Arguedas de casi 700 páginas. Este es el libro más criticado de Arguedas. ¿Por qué? Porque decían que no mostraba la realidad del país. Por eso, ¿no? Pero es un novelón, una gran novela. Eh, Luego tenemos Los Ríos Profundos. Miren qué linda edición. Se publicó por Estruendomudo hace varios años. Gran libro, gran edición. Luego también tenemos El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, ¿no? Una gran, también gran novela, ¿no? Gran novela. Bueno, entonces muchachos, procedemos a compartir pantalla para resolver tu material, ¿ya? A ver, a ver muchachos, vamos a compartir pantalla. En 3, en 2 y en uno. Aquí está. Muchachos de indigenismo. Y prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que yo te explicaba, ¿no? Los antecedentes, las zonas, alegría, su contexto, su argumento. Importante esta parte de aquí, los temas, la lucha por la tierra, la comunidad como espacio de fraternidad, la justicia al servicio de los gamonales. No expliqué esto, la sabiduría popular. En el mundo es ancho ajeno. Rosendo Maki es un personaje sabio que logra mantener vivo a su pueblo por su sabiduría. Pero cuando este personaje muere, el pueblo está prácticamente condenado. ¿Ya? Así es. Ahora, luego, aquí tenemos a Arguedas, a este gran autor peruano, sus trabajos, sus obras, sus temas, ¿ya? Em, es muy importante, el sistema opresivo de educación. Muchos pensamos que recién Vargas Llosa, perros, pero no. El primero que habla del tema es Arguedas, ¿ya? El primero es Arguedas. Luego tenemos también el vínculo entre el hombre andino y su naturaleza. Claro, el hombre andino vive en paz, en armonía, ya con el mundo andino. Bien, muchachos. Ahora pasemos a otro punto, a las preguntas. A ver, muchachos, pregunta uno. Dime tu clave, a ver. En los debates sobre literatura indigenista peruana, suele discutirse si ciertos autores lograron o no representar la cosmovisión del habitante andino desde su propia interioridad. En, en este sentido, en este sentido, dice, ¿qué condición resultó fundamental para que Ciro Alegría y José María Arguedas pudieran representar la subjetividad del hombre andino, a diferencia de otros pensadores previos? A ver, muchachos, ¿qué marcaremos ahí? Profe, ¿cómo que balazo? Qué malcriado eres, criminal. A ver, un favor, porcito, fúnalo a este señor de una, qué faltoso, que se vaya, por favor, porcito, o se va él o me voy yo. A ver, ¿qué comenta? Jajaja, nomás. Ve de baño, dice. Tss, mejor ve de vacante, pues. A ver, clave. La clave es la B.
conocer directamente el pensamiento mítico y la vida comunal andina. Muy bien, muchachos. Uno clave la B. Pregunta 2. A ver, Manuel González Prada afirmó en 1904: el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por humanización de sus opresores. A partir de ello, ¿qué postura sobre la cuestión indígena se deduce a partir de dicha afirmación? ¿Qué postura sobre la cuestión indígena se deduce a partir de dicha afirmación? ¿Mm? Acá me dan como clave, profe, la B de bebé. Sí, la redención del indio depende exclusivamente de su propia lucha, claro. Eh, el, claro, el indio se va a rebelar, es lo que dice González Prada. Está bien, es la B. 3. Durante la arenga de Benito Castro a los comuneros, este personaje menciona los intentos de rebelión a lo largo de la historia. En este sentido, el último alcalde de Rumi, ante la posibilidad del fracaso, considera que la A, ¿verdad, chicos? La A de Arguedas, muy bien. 4. En el mundo es ancho y ajeno de alegría, Álvaro Amenábar, el Gamonal, busca despojar de sus terrenos a los comuneros de Rumi. A partir de ello, ¿qué estrategia emplea Amenábar para consumar legalmente el despojo de las tierras? ¿No es la A? ¿No es la B? ¿La C podría ser? Sí, es la C, ¿no? Para ganar el juicio es sobornar abogados, sobornar jueces. El anciano Chauqui contó un día que también le contaron. Antes todo era comunidad, no había haciendas por un lado y comunidades acorraladas por otro. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y a apropiarse de sus pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños, entonces los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban qué de malo había en la comunidad. Nadie les contestaba o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta reventarlos. Los pocos indios cuya tierra no había sido arrebatada aún acordaron continuar con su régimen de comunidad, porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para dar el bienestar y la alegría. Clave, a ver, muchachos, tu clave es la B. A ver, claro. Mientras que la comunidad es armonía, la hacienda es explotación. 6. Ríos profundos te piden las correctas. En Abancay, Ernesto conoce al hacendado apodado el Viejo, falso. Lo conoce en el Cusco. En el colegio, los alumnos viven en un ambiente de violencia y abuso tolerado por las autoridades religiosas. Tolerado. Bueno, se podría decir que sí. ¿Ya? El Zumbayu, que simboliza la conexión de Ernesto con el mundo andino, tiene un efecto transformador en los alumnos. Yo diría que sí. La rebelión por la sal es liderada por los hacendados mestizos. No, esto lo lidera doña Felipa. Falso. Yo pondría 2 y 3. Clave la B. Ya está. Bien, muchachos, muy bien. 7.
Los hombres del Perú, desde su origen, han compuesto música oyéndola, viéndola cruzar el espacio bajo las montañas y las nubes, que en ninguna otra región del mundo son tan extremadas. Tuya, tuya, mientras oía su canto, que es seguramente la materia de que estoy hecho, la difusa región de donde me arrancaron para lanzarme entre los hombres, vimos aparecer en la alameda a las dos niñas. A ver, la experiencia del canto andino es representada como, yo más que la sé, muchachos, ¿ah? Sí, tienes razón, Marilyn, y también Angie. Ujú. Sí, 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 sí. Y por último, muchachos, pregunta número 8. Yo no sabía si amaba más al puente o al río, pero ambos despejaban mi alma, la inundaban de fortaleza y de heroicos sueños. Se borraban de mi mente todas las imágenes plañideras, las dudas y los malos recuerdos. Y así, renovado, vuelvo a mi ser, regresaba al pueblo, subía la temible cuesta con pasos firmes, iba conversando mentalmente con mis viejos amigos lejanos, don Maigua, don Demetrio Pumaigi, don Pedro Cocchi, que me criaron, que me hicieron mi corazón semejante al suyo. Durante muchos días después me sentía solo, firmemente aislado. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre los bosques y montañas y entrar al mar, acompañado por un gran pueblo de aves que cantarían desde la altura. Oye, qué fuerte. ¿Qué es ese? Este es un, acá no dice ya, pero es un lenguaje hermoso. No hay que olvidar que Arguedas usaba el lenguaje lírico que se ve en este fragmento. ¿Mm? Clave, chicos, la C, ¿no? Y bueno, muchachos, hemos terminado oficialmente con nuestra clase. ¿Ya? Hemos terminado con Arguedas. eh, y bueno, qué bonito que hayamos tenido la clase y que hayamos explicado la vida y obra de este autor. Ya iba a comentarte algo, ¿no? En la actualidad, Arguedas se puede encontrar en los billetes de 20 soles. Creo que es un noble homenaje a este autor, ¿no? Al famoso José María Arguedas. Bien, chicos, un gusto verlos y será hasta el próximo día martes, que es 28 de julio. Ahí me han contado que de repente no hay clase. Listo, Paul. Te mando ahora la PPT, ¿ya? Cuídate, chao, chao. Chao, muchachos, cuídense mucho, permiso. Muy bien, oh, gracias, Marlene, muy amable. Gracias, muy amable. Pasen lindas fiestas patrias, ¿ya? Cuídense bien y cuando Keiko dé su discurso, deben pararse bien y cerrar los ojos, como cuando, como cuando uno va a ir a un paredón. Gracias, criminal. Alguien me quiere, ¿se dan cuenta? Alguien me quiere. Muy bien, chicos, cuídense. Chau, chau. Chau.